Bien, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende, ahora ya estamos en grabación, ya va a estar directamente en YouTube, mientras sigo aceptando gente. Eh, Nuevamente, bienvenidos a la charla que siempre le estamos robando cada semana a Fabi, que nos está entregando, por suerte, cada vez más nutritiva, porque ahora ya vamos pasando por diferentes entrevistas o personas que por ahí tienen un poco de especialidad en otros ámbitos para aportarnos. Y hoy creo que nos damos un hermoso lujo de juntar a varias personas y aparte de sacarle varias preguntas que por ahí yo como les había comentado en el grupo a los chicos, me surgían a mí y creo que son preguntas que le surgen a todo el mundo. Primero, bueno, presentar como siempre a Fabi Pereira, creador, fundador, CEO, no sé cómo te queda más cómodo, Fabi, de Oli Team Argentina. Hasta ahí está bien, ¿no? Venimos bien. Excelente. Y tenemos acá en Argentina, es licenciado, me comentaba recién que es graduado en España, vamos a decirle fisioterapeuta, para no ponerle ningún título, puedo ser licenciado, graduado, magíster creo que también puede ser en psicoterapia. Así que, Pedro Elizondo, bienvenido, creo que por primera vez a Fitch Hour. Gustazo, la verdad que gustazo tenerte acá. Eh, y después lo vamos a tener también, ahora ya le voy a hacer, te voy a hacer 48.000 preguntas, ya te voy a dejar hablar, eh, al señor Francisco López, que por acá abajo lo veo, no sé dónde lo van a tener acá en YouTube, al cual también ya te voy a agregar, te voy a liberar el audio, Fran, ahí va. Eh, Fundador, CEO, no sé qué nombre o qué función tiene dentro de Oli Team. Sé que es uno de los pilares y dentro de una de las grandes caras visibles, yo con eso me alcanza y sobra como para que sea palabra respetada en todo lo que es la voz de Fitch Hour. Así que también bienvenido, Fran. Bueno, la verdad que un placer tenerlos a los dos. Bueno, Pedro, ahora sí, ya te dejo presentarte como con la palabra o lo que más te represente a vos, si querés contarnos un poco Bueno, quién sos, de dónde venís y qué es lo que te vamos a preguntar hoy dentro de todo un poco. bueno, a ver, mira, yo soy Pedro Elizondo, yo me gradué aquí en Valencia, en España. Primero realicé psicología, me especialicé en la rama deportiva, luego realicé fisioterapia, especializándome también en la rama deportiva. Y luego, la verdad, bueno, yo fui deportista de élite de tenis y, bueno, toda la vida, digamos que toda mi vida ha girado en torno al deporte. Luego, bueno, he hecho varios másteres, pero en principio casi todo relacionado con ese ámbito. Y bueno, me habló Fabi, me dijo un poco de hablar sobre la halterofilia, porque yo recientemente me he metido un poco a CrossFit, me apasiona también el ámbito de la halterofilia. Curioseando, he buscado un montón de estudios relacionados con el tema y la verdad es que es un tema apasionante y se pueden sacar muchas cosas buenas de ahí. Bien, no quiero explayarnos, que nos explayemos más en todo lo que es la introducción, así que vamos a hacer lo siguiente, le voy a dar el host y el orador, hoy va a ser, en realidad va a ser el host Fabi Pereira, que creo que es quien va a representar por ahí tanto las dudas y preguntas que teníamos dentro de la comunidad para hacerte, y creo que entre los dos se van a poder sacar el mejor jugo posible, así que le doy paso a Fabi. Fabi, ya te dejo con el host activo para que le puedas sacar el jugo a Pedro todo lo que podamos. Genial. ¿Me escuchan bien? Háganme así con el dedo, porfa, para ver si me escuchan. Genial. Pedro, ahí, mientras tanto que me van pasando el mando, fíjate en el chat que tenemos la Perfecto. primera pregunta, si la alcanzás a ver. ¿Sí? Así que la idea de hoy es realmente explayarnos en lo que son las lesiones y sus respectivas prevenciones. Así Ujú. que, como bien había dicho ahí Gastón, también tenemos a un entrenador que es Francisco López, que justamente él es el metodólogo de enseñanza, así que va a estar justamente ahí atento a tu información, Qué tus bueno. indicaciones para futuros atletas y poder de esta manera prevenir cualquier tipo de lesión. Así que adelante, ahí tenemos la primera pregunta. Ujú. Mira, a ver, la primera pregunta, a ver, es muy importante, hay a veces, en ocasiones, que se dice, además, yo recibo un montón de pacientes en la clínica que me hablan, me dicen, no, es que, mira, yo no hago CrossFit, no hago halterofilia, no hago
levantamiento de peso porque es que es lesivo y de hecho se ven muchos profesionales en Instagram y en otras redes sociales al final que expresan que sí, que levantar mucho peso es muy lesivo. A mí me han llegado a decir pacientes que no, es que solamente hay que levantar 3 kilos con el hombro, etcétera, etcétera. Y eso al final, porque si no puede ser lesivo, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, nada, me he puesto a buscar sobre el tema a nivel de weightlifting, de power, de CrossFit, y la verdad que es muy interesante porque se ve cómo realmente en un análisis de 1000 horas de entrenamiento se ve cómo realmente el powerlifting y el weightlifting, incluso el CrossFit, son de los deportes que menos lesiones generan en el cuerpo humano cuando se practica tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Yo he buscado digamos, unos porcentajes y curiosamente solamente generan desde 2,4 a 3,3 lesiones a las 1000 horas. Estamos hablando de gente profesional que al final se pasa bastante tiempo en el gimnasio. En cambio, otros deportes, como puede ser deporte de contacto, como por ejemplo el típico fútbol, baloncesto, generan entre 2,3 y 7,6 lesiones cada 1000 horas. Incluso fútbol y básquet se llegan a ir a nivel profesional, incluso las 68 lesiones cada 1000 horas. A mí es una cosa que me parece increíble a nivel de diferencia de lesiones, porque estamos hablando de gente que levanta 200 kilos, 180 kilos por encima de la cabeza, un levantador medio. Otros deportes, como por ejemplo el running, que dirías, ay, vale, irme a correr, no es lesivo. Pues sí, también es más lesivo que el CrossFit, incluso que la halterofilia o que el powerlifting. Al final, se planta incluso en 12 lesiones cada 1000 horas. Luego también investigué un poco, curiosamente, riesgos, factores predominantes respecto a los tipos de lesiones que se generan y realmente en weightlifting no hay ningún tipo de factor predominante. Es decir, no, ni género, ni la altura, ni el peso. Supongo que factores al final lógicos, como puede ser la falta de entrenamiento y ponerte a entrenar como un animal. Pero en general no suele haber ningún factor predominante, salvo estar obviamente desacondicionado y meterte mucha caña fuera de lo normal. Luego también he buscado también las lesiones más comunes en weightlifting principalmente, y son principalmente primero la espalda baja, el dolor lumbar, que ahí yo tengo que hacer una adaptación a lo que yo me encuentro por la clínica, de lo que me suele venir, y suele ser también lesiones a nivel pelvitrocanterio, que es, digamos, hablando de glúteo con cadera, pero la incluiría también en lesiones lumbares. Y luego seguido de rodilla y hombro. Y muy, muy, muy por detrás, dolor a nivel cervical y muñeca principalmente. Más o menos ese es el tipo a nivel de prevalencia que he visto yo a nivel de epidemiología. Luego, a nivel de tiempo, por tiempo de evolución de la patología, también he visto que el 59% de las lesiones suelen ser agudas, entre un 59 y un 60%. Un 30% suelen ser crónicas y un 10% suelen ser de otro tipo, que un ejemplo puede ser debido a un problema interno de hipertensión arterial, puede ser relacionado a un problema a nivel pulmonar, es decir, un tipo que podría estar englobado, digamos, en una patología propia del paciente o del halterófilo en este caso. A nivel de patología crónica, normalmente lo que solemos ver tendón, principalmente por sobreuso, y a nivel agudo casi siempre suele ser una pequeñas roturitas de fibras, que al final eso es en deportes de mucha potencia, al final es lo que se suele ver principalmente. Realmente las patologías que más he visto en porcentajes, si puedes, Fabi, no sé si tienes el acceso al artículo, no sé si lo podrás poner. ¿Me escuchas, Fabi?
No, digo, me estoy refiriendo al artículo, no sé si tienes el artículo como tal. No se te escucha. A ver si se enlaza. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Ya continúo yo. Nada, simplemente lo que más he visto con a nivel del artículo es que la mayoría de lesiones crónicas se produce a nivel de sobreuso del tendón y la mayoría de lesiones agudas son lesiones musculares principalmente. Alguna lesión tipo mecánico se ve a nivel a nivel lumbar principalmente, pero tampoco hay ningún artículo ni ninguna cosa a nivel a ninguna cosa, digamos, a nivel de estudios que lo defienda, que lo avale mucho. Luego, respecto a tiempos de afectación, tiempo de afectación me refiero a la lesión, es decir, yo me hago un levantamiento, me lesiono. Ok, en los tiempos para recuperar son un 33%, que prácticamente es un día solamente. Luego, un 30% de lesiones tarda en recuperarse de 1 a 2 semanas. Y un 34%, un poquito más, de 2 meses a 2 años, que eso ya entraría en el rango crónico. Luego, sobre la pregunta sobre los cinturones de levantamiento de strap, a colación de tu post de ayer, Fabi, eh, el uso de cinturones de levantamiento, principalmente, yo he visto que sirve mucho, principalmente cuando pasa del 90% de la RN de la persona, del levantador. ¿Por qué? Porque sirve principalmente para generar una decoaptación entre las vértebras, es decir, quitarle presión a nivel intradiscal. Entonces, estamos hablando de que nos serviría para patologías de origen mecánico de la vértebra. Es decir, hacemos un levantamiento con muchísimo peso, se nos curva un poco la columna hacia adelante, que aumenta la presión intradiscal, y esa presión intradiscal al final nos genera un daño mecánico que puede ser una irritación y podemos llegar a estar con esa inflamación aproximadamente entre unos 10 y 15 días. En esas lesiones mecánicas, el cinturón de levantamiento nos puede ayudar. ¿Qué recomiendo? No utilizarlo a menos de un 90% de RM, un 85% de RM. ¿Por qué? Porque esa protección del disco, que se ha visto también, que cuanto más compresión axial generamos sobre ese disco, más se hidrata, porque el disco se autolubrica. Entonces, ese estímulo mecánico, menor al 80%, al 85% de la RM, nos está ayudando a que el levantador no sufra en posteriores levantamientos. Respecto a si hay una lesión a nivel mecánico, obviamente recomendaría hacerlo con cinturón, principalmente. Luego, junto con los straps, he visto un estudio que es muy curioso, y esto es, nada, es muy rápido. He visto un estudio que se recomienda que el uso de straps por el cambio de la biomecánica que se produce es más recomendable utilizarlo con cinturón. Y también porque normalmente con los straps hay mayor transferencia de fuerza y por lo tanto estaríamos generando más estrés mecánico sobre las vértebras. Entonces, ese cinturón de levantamiento, al final lo que va a generar es quitarle presión a esa vértebra y exponenciar la capacidad del levantamiento del levantador junto con los straps. ¿Ok, Fabi? Eso es. A ver, ¿cómo la mayoría de lesiones son tendinopatías y roturas de fibras? Vale, dos formas de tratarlas o protocolos. Vale, estuve también investigando en este aspecto que respecto a las roturas de fibra, prácticamente el 45% al 60%, prácticamente,
Se puede, se puede reducir en deportes que no son de contacto, en este caso la halterofilia o el levantamiento de peso, se pueden reducir mediante protocolos de intervención previo. El protocolo principal para subsanar este tipo de lesiones son los protocolos excéntricos. Es decir, hay tres tipos digamos, de movimiento que realizan las fibras cuando realizamos un levantamiento. Uno es el concéntrico, donde la fibra se acorta, uno el isométrico, donde la fibra se mantiene en la misma posición, y uno el excéntrico, donde se alarga. Se ha visto que prácticamente el 90% de las roturas fibrilares se producen en esa fase excéntrica. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos el primer tirón, la primera subida de un peso muerto, de un clean, de un power, de un snatch, esa primera subida donde normalmente el isquiotibial es el que hace el primer tirón porque está a más de 90, ahí podría haber una rotura. Luego, en una máxima extensión, ¿vale? Donde el levantador está realizando ese tirón, ese pull, ahí podría haber una rotura. Entonces son fases excéntricas del músculo donde pueden generar esa rotura fibrilar. Por eso el exponer el cuerpo es lo mismo antes que con el dolor lumbar. Si exponemos el cuerpo a ciertos estímulos que son lesivos, pero con una buena carga, estamos previniendo que haya lesiones. En este caso, las lesiones se suelen producir en fase excéntrica, por lo tanto, una exposición con ejercicio preventivo, por ejemplo, un Nordic Curl en el que cogemos los pies al halterófilo y dejamos que caiga con todo su cuerpo hacia adelante, es un excéntrico muy potente sobre los isquiotibiales. Eso podría ser un preventivo muy interesante para lesiones, halterófilos que se estén lesionando continuamente en isquiotibiales por una disinergia, por un problema que no está funcionando el glúteo, no se está activando el glúteo bien, por un halterófilo que se ha lesionado varias veces de rotura de fibras, porque hay una inestabilidad de rodilla, que se ve bastante, porque el halterófilo sea un poco goata y tenga las rodillas un poco, bueno, las caderas en rotación interna, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante que he visto también, curiosamente, respecto a eso, respecto a los protocolos, es que se utiliza muchísimo eh, las infiltraciones para la rotura de corticoides o los PRPs, que son plasma rico en plaquetas. He estado leyendo muchísima bibliografía sobre eso y realmente es vender humo, o sea, no sirve. Puede cerrar un poco la cicatriz, pero realmente lo que realmente tiene evidencia es el ejercicio físico, en este caso, un protocolo a nivel excéntrico. Por ejemplo, a nivel excéntrico, un ejemplo muy sencillo sería el Nordic Pull que hemos dicho antes, con un peso adherido a una carga de un 80-85% a 3 repeticiones, una bajada de 6 segundos. Eso sería una buena exposición a un nivel excéntrico. Respecto a las tendinopatías, que son la otra parte, digamos, al final puede ser, he encontrado muchísima tendinopatía de manguito rotador, a nivel del supraespinoso, también problemas a nivel del manguito rotador por inestabilidad, que al final nos están trayendo otra vez lo mismo, tendinopatías, porque es un problema crónico. Y principalmente el protocolo que he encontrado, que es el que más evidencia científica tiene, es un protocolo que primero empezaríamos con un trabajo a nivel isometría, un trabajito a nivel isométrico. Al final, como hemos dicho, el isométrico es cuando se mantiene la misma longitud a nivel muscular. Ese protocolo isométrico, al final, lo que va a generar principalmente es una analgesia y una primera exposición digamos, la tensión. Siempre, ojo, muy importante, el protocolo isométrico para tendinopatía tiene que empezar cuando la fase inflamatoria ha bajado. Es decir, tú no puedes meter al halterófilo con una fase que no pueda mover absolutamente el hombro, no la puedes poner. O sea, no le puedes poner a rehabilitar con un isométrico. Primero deja que baje un poco la inflamación, 3, 4, 5 días, y luego lo metes con un protocolo isométrico.
Posteriormente a ese protocolo isométrico, que puede ser, por ejemplo, 4 repeticiones de 45 segundos de contracción, 2 veces por día, siempre controlando las fases inflamatorias, normalmente con propio peso corporal o un peso ajeno externo, pero que sea llevadero, que no sea muy importante, un 20 un 30%. Luego pasaremos a mejorar la fuerza, ¿vale? Esa mejoría de fuerza ya sería con un protocolo excéntrico. Otra vez volvemos a lo mismo. Normalmente es cíclico, siempre gira lo mismo. Nos vamos a un protocolo excéntrico para mejorar la fuerza. Esa fuerza, lo que hemos dicho antes, 3 series de 3 repeticiones al 85%, a 6 segundos la repetición, principalmente en esa bajada, ¿vale? Por ejemplo, en un squat, en un overhead squat, ¿vale? En un trabajito de un front squat o recibiendo una pequeña explosividad de un muscle clean, pero luego posteriormente un front squat lento. Luego a partir de ahí ya pasaremos a una mejora de la fuerza funcional, es decir, ya empezaremos a una aplicación de los ejercicios, o sea, empezaremos con una aplicación de esos ejercicios, de decir, vale, mira, tenemos que preparar el snatch. El problema lo estamos sufriendo en el snatch, en la recepción arriba, cuando hay una rotación externa con una extensión de codo completa. Ok, ya lo empezamos a trabajar ese movimiento en concreto, que ahí seguro que los entrenadores, seguro que sabéis más que yo con un montón de ejercicios. Ahí tendréis un abanico de posibilidades a nivel de ejercicios brutal. Luego habría un trabajo de mejora de la potencia, es decir, ejercicios potentes pero controlados, que ahí vosotros sabéis siempre muchísimo más que nosotros. Y luego mucho trabajo a nivel pliométrico. Esa sería la última fase. Trabajo complejo del complejo acortamiento-alargamiento. Trabajo de pliométricos, por ejemplo. Un trabajo con una pelota, o incluso con una kettlebell podría ser perfectamente, pero por ejemplo con un vano medicinal podría ser increíble. Un trabajo de lanzamiento hacia arriba que vaya generando progresivamente una extensión, o sea, una flexión en este caso del hombro. Podemos trabajarlo, por ejemplo, con una rotación externa. Eh, esto como siempre. eh, a ver, un segundín, tengo que ir ahí. A ver cómo activar el audio. A ver, espérate. Desde aquí podéis activar el audio. A ver. Utilizar para activar el audio. Ahí te tengo. Ahí está, ¿Fabi, me perfecto, oyes? perfecto, genial. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, que yo Listo. soy un poco tecnopléjico con estas cosas y no me aclaro. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo Coméntame. tengo, o sea, súper interesante todo el aporte el cual estás dando, ¿sí? Los alumnos que estén acá presentes, tanto Agu, Gaby, está por ahí Fran, está Rocío también, si tienen alguna duda, ¿sí? Vayan dejando en el chat las dudas, pueden tipearlo ahí para que Pedro pueda estar leyendo y de esa manera poder responder, ¿sí? Así que tranqui, adelante. Nada, sigo un poco con el tema de las tendinopatías, lo que estaba hablando un poco del protocolo. Al final, esto que estoy diciendo yo es desde la visión un poco, digamos, perfecta de los mundos mágicos. Pero al final, en un deportista olímpico, en un deportista de élite, nunca hay un protocolo exacto. Entonces, tenemos que ir manejando muy bien las cargas respecto a los problemas que puedan ir surgiendo. A lo mejor tenemos un halterófilo que tiene en 2, 3 semanas una competición y tiene un dolor en el hombro, por hablar del hombro, que puede ser de la lumbar, que puede ser de la rodilla. Eh, Al final compite en 2 semanas, en 3 semanas. Le tenemos que hacer ahí un apaño rápido para luego ya trabajarle con el protocolo. Pero al final, ¿qué necesitamos? Le duele el hombro, bajar inflamación, incluso ahí podríamos utilizar durante
Dime. Te puedo hacer una pregunta, Sí, teniendo en claro, cuenta dispara. esto que estás comentando sobre la competición. Sí. Justamente el 26 de noviembre Ujú, tenemos una competencia en Argentina, que es una de las regiones que tenemos, y ujú. estarían faltando 10 días. Entonces la pregunta va en base a Vale. esto. O sea, ¿qué tiempos prudentes vos considerás el poder tratar una dolencia con respecto a la articulación del hombro, teniendo en cuenta de que hay 10 días? O sea, ¿vos recomendás que en 10 días puede aliviarse el dolor, que se requiere de más tiempo, o depende de Claro. la patología? Ahí estamos hablando, es súper interesante la pregunta, porque ahí muchas veces estamos hablando de cuánto tiempo. Claro, aquí depende, entra aquí el atleta, si es una competición, si es un deportista de élite, si es un deporte amateur. Es decir, aquí estamos hablando de que, oye, en 10 días tenemos una competición, es un deporte de élite, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos? Tenemos una dolencia que tenemos que solucionar, tiene que competir y esto yo como deportista, como exdeportista de élite de tenis, lo digo y bueno, y en CrossFit nos pasa cuando vamos a competir. Eh, Tenemos dolores, o sea, un deportista de élite tiene dolores siempre. No es la perfección de los mundos perfectos de, ay, no, no voy a tener dolor, no, un deportista de élite no va a tener, o sea, va a tener dolores siempre, no lesiones, lo que he dicho antes, prácticamente, o sea, te vas a levantar con sobrecarga a nivel muscular del cuerpo. Entonces, a la pregunta de, tenemos 10 días, ¿qué hacemos? Hay que valorar si es una rotura muscular, por lo cual nos iremos más por la rama de vamos a prevenir con excéntricos, vamos a tocar lo mínimo posible en cuanto a trabajo explosivo para que no se nos rompa, mucho trabajo técnico y poco trabajo de mucha carga. De todas maneras, también nos viene bien para descargar al atleta que ya ha hecho todo su trabajo antes a nivel de planificación. Y luego, a nivel de fisioterapia, ahí, por ejemplo, yo metería un vendaje compresivo, metería la semana de antes un par de días de un poco de descarga para que el atleta vaya bastante bien. Respecto a un problema de tendinopatía, a ver, ha sido la sala para ingresar. Ahí está. A ver, espérate, tac, tac. Creo que los he metido. A ver, correcto. Creo que están dentro. Perfecto. Luego, respecto a la parte más de tendinopatías, o sea, si nos vamos a las lesiones tipo tendinopatías, ahí tenemos el problema de que esa lesión a nivel de tendinopatía es un trastorno que ha pasado por muchos estadios antes. Por eso esa lesión no se ha formado 10 días antes. Ha llegado formándose probablemente incluso de 6 7 8 meses antes. Porque al final una tendinopatía va, el tendón se ha empezado a inflamar, no se ha recuperado bien, se ha empezado a degenerar, tenemos tendinopatía. Y si pasamos de eso, el tendón se rompe. ¿Vale? Entonces, lo que en ese caso, por ejemplo, habría que valorar en qué estadio está el tendón mediante una ecografía, ¿vale? Entonces ahí veríamos, el tendón está inflamado, metemos un trabajo antiinflamatorio antes de competición, podemos trabajar 3 días con medicación, eso ya ahí entra los médicos, entraríamos con un protocolo antiinflamatorio, tipo por ejemplo aquí en España se comercializa el Enantium, el ibuprofeno, cualquiera de esos, un antiinflamatorio. Eh, y luego lo que haríamos ahí sería aplicar un protocolo de isométrico, lo que hemos dicho antes. 45 segundos por 4 veces, un par de veces al día. ¿Vale? Ese protocolo de isométricos lo que nos va a hacer es restarle el dolor al halterófilo. ¿Vale? Si nos diera tiempo, intentaríamos introducirles, nos saltaríamos, digamos, la parte de fuerza, la parte funcional y trabajaríamos complejo de acortamiento, alargamiento previo a competición, los días de antes, pero con un peso súper liviano. Y luego a partir de ahí lo que haríamos ya sería ya competir y a partir de la competición nos vamos
nos vamos a... mira, ahí ha habido una admisión. A ver. Sí, creo que sí. Vale, a partir de ahí lo que haríamos sería, nada, esperarnos a la competición, otra vez protocolo antiinflamatorio y después del protocolo antiinflamatorio metemos otra vez caña y ahí es cuando tenemos que buscar el tiempo de descanso del atleta y meterle el protocolo que toca. Te hago una pregunta. Bueno, en Me he base extendido a... mucho, me he extendido mucho, pero creo que he respondido. No, sí, sí, sí. En base a lo que nos estás planteando, Ujú, reitero, ¿no? 26 de noviembre, competencia en Chubut, Esquel, donde va a estar Francisco López, ¿sí? ujú. Coordinando la competencia. También tenemos a Ale, que va a ser la anfitriona. ¿Vos qué recomendás? Esto es un clasificatorio hacia lo que sería el Nacional, la Copa Nuestra. Si un alumno tiene alguna dolencia, ¿vos recomendás que la persona vaya a vivenciar y que se prepare con el tiempo prudente a nivel, prepare, hablo de recuperar ese dolor, ¿sí? Para poder estar sano y en el torneo oficial, que sería la final, el 17 de Ajá. diciembre, recién ahí y meterle caña, como dicen acá en España? Claro, la pregunta ¿es un clasificatorio Sí, para, o sea, es exactamente. un clasificatorio que tiene que pasarlo o esa persona ya está clasificada? Es un clasificatorio que tiene que quedar rankeado, o sea, es por Vale. categoría de peso corporal y edad, y tiene que quedar rankeado entre los primeros 5 de cada categoría, O sea que ¿sí? es una final, es como si fuera una final realmente. Es como previo a la final, porque la final se van a encontrar todos los clasificados, digamos. Claro, pero quiero decir, es una final porque si tú no pasas el clasificatorio, no llegas a la Exactamente, final. exactamente. Entonces, Ah, ahí, ¿vos qué recomendás? es lo que he dicho, ahí recomiendo el asesoramiento de mirar qué tipo de lesión es, ¿vale? Si es una lesión aguda o es una lesión crónica, valorarlo, yo siempre recomiendo valorarlo a nivel de tejido con ecografía, para ver cómo está el nivel del tejido. Es que no sabemos, al final, hay muchísimas variables, o sea, puede ser una lesión proximal, distal, puede ser una tendinopatía, una lesión de fibra. Es que hay muchísimos parámetros. Entonces, yo ahí, mi recomendación normalmente, es que ahí entra un poco la disonancia de ¿qué lo hago como fisioterapeuta de tengo que recuperar a este paciente a toda costa? Claro, O la función de yo también he sido deportista de élite y soy readaptador y busco atletas que puedan competir. ¿Vale? Ahí ok, entra un poco el equilibrio. Ahí nos tenemos que sentar principalmente con el atleta, ver que tiene que ser un clasificatorio, ver cuál es su proyecto de ese atleta y decir, tengo que llegar a sí o sí tengo que pasar el clasificatorio, perfecto. Protocolo de desinflamación para tendinopatías, protocolo de prevención para rotura de fibras, nos presentamos, hacemos lo mejor que podemos ok, y vamos a competir. Y cuando acabe esa competición nos lo tomamos en serio, ¿vale? Ya bien, nos tomamos la recuperación en serio. Claro, ahí entra un poco el tema de, imagínate, a mí me ha pasado con atletas, me ha llegado con atletas el médico me ha dicho, el tratamiento de fisioterapia que está perfecto. Yo soy experto en ecografía, le meto la ecografía y de repente veo que la rotura que el médico me ha dicho que es 1 centímetro son 7, ¿vale? Y el atleta compite en 10 días, ¿vale? Es una rotura de fibras. Ese atleta compite y se rompe. claro, ok, ¿Vale? Entonces, ahí esa pregunta está muy bien porque al final son muchas cosas que tenemos que ir cogiendo, ¿vale? Que tenemos que ir eligiendo de cada parte, de todos los criterios, pero al final lo que entra un poco es cuál es el objetivo y el proyecto del atleta, principalmente, y bien, el tipo de lesión que tiene. bien. Ahora te pregunto otra cosa, y esto va más que nada para todos los entrenadores que te van a ver, que te están viendo, teniendo en cuenta la diferencia horaria, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica y en España, ¿sí? Si no íbamos a estar hablando a la 1:30 de la mañana, Un inicio pero de la bueno, mañana. estamos acá. La pregunta es, ¿qué les recomendás a los entrenadores, ¿sí? Que necesitan presentar a su atleta, ¿sí? A esta clasificación o a la clasificación que haya en alguna competencia. eh, ¿Qué les recomendás si realmente vale la pena o no
¿En qué te basarías vos? En decir, ok, no, no lo mandes o sí, mandalo, pero ten en cuenta después estas cuestiones. Vos como profesional de la Vale. recuperación. Vale, a ver, principalmente, y esto es una cosa súper importante que tenemos que ver, los atletas son personas, ¿vale? No, no son números. Entonces, al final, vale más la pena un atleta que te aguante a lo largo de una vida deportiva sin lesiones, ¿vale? Imagínate, vamos a poner el otro día, mira, justamente con un artículo que leí el otro día, la vida media de un atleta de halterofilia puede prolongarse perfectamente a los 17 años, ¿vale? A 17 años Una, puede tener una carrera deportiva, el una altero. carrera deportiva, la carrera, digamos, deportiva media de un atleta de halterofilia. Lo estuve leyendo el otro día y me pareció muy curioso porque me pareció muy extensa, pero bueno, lo decían los artículos científicos, yo ahí no me meto, hay gente que ha estudiado eso y aceptamos. Claro. Eh, nos vale Sí, más me la llama la pena. atención, perdón, me llama la atención porque un ciclo olímpico es de Ajá, 12 años, y según claro. ¿no? Que está bueno el dato que estás tirando. Ajá. Claro, a ver, quiero decir, al final, a mí, yo cuando lo leí dije, esto es excesivo, pero supongo que a lo mejor controlarán los parámetros, dirán, vale, son 17 años, pero a nivel olímpico son estos, a lo mejor son 12 quiero decir, pero luego tendrá su porcentaje de amateur, su porcentaje de formación, entonces al final supongo que serán sus 2 3 4 años más menos para llegar ahí. ¿Vale? Eso es un pensamiento totalmente mío, ¿vale? Entonces, ese atleta que vamos a decir, vamos a meternos con lo que has dicho tú, con el dato que has dicho tú de los 12 años olímpicos. Si ese atleta hace un clasificatorio y se me rompe, ¿vale? Si ese atleta se me rompe, que es lo primero que he dicho, es primera constante, la salud del atleta. Si ese atleta se me rompe, puede tener una lesión que puede afectarme a toda la carrera deportiva. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, hay que valorar si me dices, mira, hemos hecho un atleta que se lesionó hace 2 meses, ha tenido una rotura de fibras en el lumbar, ¿vale? Hace 2 meses. Le hemos hecho la recuperación. Nos llega justísimo al clasificatorio, pero hemos hecho el protocolo y ya lo tenemos. Y a lo mejor 2 días antes del clasificatorio o 10 días antes del clasificatorio, uy, me ha dado un tironcito lumbar, ¿vale? No nos estamos jugando tanto, ¿sabes? Quiero decir, ahí, por ejemplo, al atleta lo podemos hablar con él. Oye, ¿cómo te encuentras? Bien. Bueno, hemos hecho un protocolo. ¿Cómo te encuentras? Bien. Del 1 al 10, ¿cómo te ves para competir? 8, 9. Ahí entramos en un debate con el atleta. Oye, vamos. O, oye, mira, no me veo. No vamos. También ahí un poco es tarea del entrenador, que muchas veces también, y eso lo digo como psicólogo, los entrenadores también muchas veces tienen que ser psicólogos, eh, y es muy importante eso, el conocerse a su atleta. Hay atletas que son súper optimistas y a lo mejor los tenemos rotos completamente y quieren ir sí o sí, y tú como entrenador sabes que se van a romper. Y Claro, todo lo contrario, atletas que son súper catastrofistas y sabes que van a salir a la tarima, van a competir y van a hacer un 10 de 10, claro. ¿vale? Bien, es verdad. Dime. No, justamente esto que hablas de ser el psicólogo, ¿no? Y Ujú. vos considerás que el entrenador, yendo a la palabra entrenador, tiene que tener detrás el respaldo de la vivencia deportiva para poder tener esa empatía, ¿no? Porque a veces está esta discordia de el entrenador de libro y el entrenador de vivencia deportiva, pero no de libro. Entonces, como que a veces esto de las dolencias y demás se ve mucho en anda, como decimos acá en Argentina, anda a poner huevo, hacelo, pero tal vez hay una vivencia deportiva que no la tuvo el entrenador, entonces de ahí aparece a veces las lesiones, o viceversa, no hay tanto estudio y entonces yo siempre recomiendo de que haya un punto medio, o sea que si vas a ser entrenador, puedas vivenciarlo aunque sea, no digo a nivel elite, pero que lo puedas sentir de manera cotidiana al deporte.
Sí, o sea, al final o sea, aquí decimos en el punto medio o en el equilibrio está la virtud, ¿vale? Entonces, al final, tú más que nadie lo sabes, al final hay que ser tú eres entrenador, te formas en entrenamiento, te formas en preparación, pero siempre el haber sido atleta de alto nivel, al final es un plus que te lleva, sabes manejar los límites muchísimo mejor. ¿Vale? Incluso luego puedes proyectar esos límites que tú has valorado, que tú has visto, los puedes proyectar en tu atleta, ¿vale? Esto yo siempre hago una comparativa con cuando hemos ido a la universidad o cuando nos hemos capacitado, cuando nos hemos formado. eh, yo, por ejemplo, en fisioterapia, ¿qué prefieres? ¿Un profesor o en entrenamiento personal, qué prefieres? ¿Un profesor que haya entrenado a un montón de gente, quizá tenga su base teórica, haya investigado y se dedique a eso? ¿O qué prefieres? ¿Un profesor que solamente se ha formado teóricamente y directamente se ha puesto a entrenar a la gente? Yo quizá el punto de que me den experiencias de la vida que ha vivido ese profesional, a mí por lo menos, yo lo digo como opinión personal, a mí me van a aportar muchísimo más. Bien, bien. Aprovechando, bueno, y recordando, Pedro, que bueno, que en Ujú, 10 días va a estar la competencia región número 4 en Chubut Esquel, de la mano de Francisco López, ¿sí? ujú. Y Ale, que va a ser la anfitriona. Así que acá el consejo de Pedro, esto va a quedar guardado, lo vamos a subir a YouTube para todos aquellos que vayan a competir al evento. Fran también va a hacer un curso un día anterior y justamente el proceso metodológico, como siempre digo yo en los cursos, una técnica va a prevenir lesión y economizar el esfuerzo. Ujú. Vamos con la última pregunta, que la verdad Vale. que pasó volando, pero mira, acá te la dejo en el chat. Vale. Vale, mira, está muy guay, esta pregunta está muy chula, porque, bueno, aquí decimos chulo en España, como Guay es muy bueno. que está guay, que está muy chulo, está muy bien, que es muy bueno. El tema del dolor lumbar. Hemos visto tendinopatías, hemos visto roturas de fibras, hemos visto que las lesiones, vale, es mucho más fácil ver una rotura de fibras, una tendinopatía a nivel del hombro o a nivel de la rodilla. Puede ser una tendinopatía rotuliana, una tendinopatía de hombro, del supraespinoso. Pero, ¿cómo se sitúa el dolor lumbar ahí? ¿Vale? El dolor lumbar ahí principalmente es un problema a nivel muscular normalmente. Sobre todo en halterófilos hay un montón de tipos de dolor lumbar, pero principalmente ahí tenemos dolor lumbar por tipo mecánico, que es lo que hemos hablado antes, por compresión intradiscal, ¿vale? Que para eso, cuando hay una lesión de tipo mecánico, metemos un cinturón y así descomprimimos un poco, siempre el levantamiento es un máximo, que eso tu post de ayer estuvo súper, súper buenísimo, ¿vale? Y Gracias. luego el tema de dolores musculares por sobrecarga, porque nos hemos pasado, etcétera, etcétera. A ver, ruptura, fisura del árbol, que ahora acabo esta pregunta y respondo a esa, que esa también es muy buena. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos dolor lumbar, ¿qué hacemos? Mira, imagínate, vamos a poner el caso de un atleta que pueda tener la competencia en 10 días. Mira, levantando, me ha pegado una castaña el lumbar y no sé de dónde viene. Lo analizamos, ¿de dónde viene? Es mecánico, trabajito de antiinflamatorio hacia el dolor, hacia, digamos, la vértebra esa que se ha inflamado, ¿vale? Y trabajo de fortalecimiento de core a muerte. Antiflexión, antiextensión, antirrotación, todo. Un trabajo de core brutal para tener una buena prevención, una faja lumbar. Para eso, al final sabemos que el core es el suelo pélvico, el diafragma, el multífido por detrás y el transverso del abdomen. ¿Vale? Es una faja que al final nos está protegiendo. ¿Vale? Luego ya ahí se puede hablar de diversas técnicas para el levantamiento, para meter el aire, para hacer la faja, bien. Pero una cosa curiosa que encontré el otro día buscando es, ¿qué hacemos para prevenirlo? ¿Qué ejercicios hacemos? Pues volvemos al mismo círculo de antes.
lo exponemos al atleta al mismo estímulo que nos ha generado ese dolor, pero con una baja carga, ¿vale? Es muy interesante cómo hay un estudio muy bueno que hace una comparativa es con atletas de halterofilia y con judo. Y se ha visto que el grosor del multífido, que es una de las partes del core que además se coactiva con el transverso por la parte de delante, es prácticamente 2 y 3 veces el de una persona normal entrenada. Por lo tanto, si yo quiero fomentar Altero y judokas. en altero y en judokas, pero bueno, seguramente si buscamos en otros deportes que de levantamiento de peso, probablemente también esté. Pero al final es eso. ¿Qué quiero? Tengo un problema de lumbar. Se me ha fastidiado el atleta. Se ha roto, tengo que arreglarlo, tengo 10 días. Lo expongo al mismo dolor. Con menor carga, pero lo tengo que exponer. ¿Por qué? Porque se ha visto que si tengo que fortalecer la faja lumbar, la faja a nivel del core, tengo que hacer un trabajo para que mejore el atleta y para que se ponga bien y para que se readapte. Estamos viendo que uno de los deportes que genera eso es la halterofilia. Claro, Es como decimos aquí en España, blanco y en botella. O sea, el mismo ejercicio nos está dando la solución. muy buen dato. ¿Vale? Vamos con la Respecto a pregunta la de Ale. pregunta, Ale, te cuento, Ale es la anfitriona, la cual va a recibir a todos los atletas en vale. 10 días. 26 de noviembre, anoten, los que sean de Argentina, Chubut, Esquel, 26 de noviembre. Ajá. Mira, respecto a la pregunta, esa es una pregunta, eso dentro de los porcentajes de lesiones, al final tenemos ahí el de la rotura o fisura del labrum, que ahí hay que ver por qué se ha producido. Si se ha producido por una luxación, que es normalmente por lo que se produce, o sea, ha habido una luxación o una subluxación, es decir, se ha salido el hombro o se ha quedado, bueno, ojo, labrum, estamos hablando del labrum del hombro, espero, porque puede ser labrum de la cadera, pero siendo que estamos hablando de altero, supongo que será labrum del hombro, porque por probabilidad, por mis lesiones. Eh, Al final ahí tenemos el problema de que el labrum es un cartílago. Entonces, el cartílago se trata de forma diferente. Eh, de hombro por estrés. Vale. La fractura del labrum de hombro por estrés, ¿vale? Como estaba diciendo, el labrum es un cartílago. Entonces, el cartílago es un tipo de estructura que es normalmente avascular, es decir, no llega la sangre a esa estructura. Por lo tanto, por mucho, por ejemplo, que se hace mucho, tenemos un problema de labrum. Ah, vamos a meterle colágeno, le metemos un suplemento de colágeno y seguro que nos ayuda. No, si es avascular, no llega la sangre, no va a llegar el colágeno de ninguna de las maneras al labrum. El labrum es una estructura que es autonutritiva, es decir, con presiones axiales sobre ese labrum va a hacer que nos salga progresivamente, digamos, más líquido lubricante y entonces se puede incluso regenerar. Por lo tanto, si estamos hablando de un hombro, un trabajo en plano escapular, ¿vale? Al final tenemos la escápula así, ¿vale? Y el hombro que nos sale por este lado, se quedaría así, ¿vale? Si nosotros le metemos compresiones axiales sobre el labrum, ¿vale? Trabajitos, por ejemplo, de plancha alta con inestabilidades. Trabajos, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, con un manejo tumbado con la kettle arriba que nos genere un poquito de compresión, pero al mismo tiempo inestabilidad en el hombro, ¿vale? Sí, una plancha lateral, correcto. Plancha lateral alta. ¿Vale? Eso a la larga, no te estoy hablando en plazo corto, ¿vale? Te estoy hablando a nivel largo plazo. Nos puede generar una regeneración de ese labrum y a la larga, si mejoramos la estructura, el dolor nos puede mejorar, ¿vale? Pero si es, ¿vale? 4 o 5 meses. Eso es lo que más o menos tarda un labrum en regenerar si vamos haciendo eso. Pero claro, 4 o 5 meses es, primero, el tiempo medio de regeneración, que cada persona varía al final. Nosotros decimos 4 o 5 meses, pero en unos puede ser 3 y en otros puede ser 6. Eso uno. Y otro, al final, depende de la lesión del labrum que has tenido y ahí depende de muchos factores a nivel también genético y todo.
¿vale? Yo preferiría, en este caso, si no tiene que competir, ¿vale? Abogar por un tratamiento a largo plazo, ¿vale? Si se tuviera que competir, ¿vale? Tenemos que limitar el dolor porque tiene que competir. Ahí ya sabemos que nos exponemos a una posible lesión o un posible empeoramiento de los síntomas, pero ahí es valorar un poco el peso de cada cosa. Ahí básicamente, primero un trabajo antiinflamatorio, ¿vale? Que ojo, muy importante, yo trabajaría también plancha alta. O sea, si tengo que aplicarlo para mí mismo, yo trabajaría también con un trabajo axial, ya no te digo plancha alta es un ejercicio, un trabajo axial sobre el acetábulo, ¿vale? Sobre el acetábulo, perdón, a nivel glenumeral, sobre la glenoide, eh, y luego, principalmente, porque eso ya nos va a aliviar el dolor, porque va a ser un trabajo isométrico y va a ser un trabajo de compresión axial, ¿vale? Trabajo bueno, básicamente crioterapia y tema de antiinflamatorio y a luchar por el resultado a corto plazo y luego a partir de ahí ya tomártelo en serio para regenerar el labrum bien. Que, Bien, ojo, el labrum es muy complicado. Es una estructura muy complicada porque al final el hombro está en el aire, digamos. El labrum no lo engancha al hombro, sino que está en el aire. Entonces, tenemos que trabajar, aparte de esa regeneración del labrum con una compresión axial, también tenemos que trabajarlo con inestabilidad, con trabajo de rotaciones de hombro siempre en compresión axial. Hay, por ejemplo, un ejercicio muy famoso que es el weight rest, que es al final llevar prácticamente con el brazo aquí, hacer un trabajo con kettle, subir y bajar, ¿vale? Un trabajo y principalmente lo mismo, volvemos a lo mismo, exponerse progresivamente a los ejercicios de halterofilia de nuevo, a los ejercicios que vas a hacer, que vas a exponerte. Yo, por ejemplo, caso personal, yo tuve una luxación de hombro derecho antes de la pandemia, hace 4 años, con rotura del labrum. Eh, y al final, exponiéndome a eso, teniendo un trabajo antiinflamatorio al principio y luego progresivamente fortaleciendo todo el manguito rotador, a mí prácticamente me ha desaparecido. Y fíjate que al final hago ejercicios que no son solamente de halterofilia, es también de CrossFit, ¿vale? Que estamos exponiendo a mucha fatiga, etcétera, etcétera, y prácticamente ni lo noto, ¿vale? Tomar antiinflamatorios. Pregunta de tomar antiinflamatorios te ayudaría. Sí, a corto plazo. Es decir, competimos en 10 días, antiinflamatorios 3 4 días, fuera y volvemos a trabajo axial. Y luego, mucho control de tomar antiinflamatorios. Son glucocorticoides. Al final, los antiinflamatorios como el desquetoprofeno lo que hacen es degenerar el manguito rotador. Si lo tomamos a muy largo plazo, nos pueden generar problemas luego. Entonces, es mucho mejor antiinflamatorios para fase inflamatoria, nos lo quitamos de encima, nos vamos a competir y luego hacemos un protocolo de readaptación. ¿Vale? ¿Lo tenemos? perfecto. Bueno, Pedro, la verdad que una hora de mucha información. Nada. Gracias por todo el aporte. Muchísimas Seguramente gracias vamos a a estar vosotros por haciendo invitarme. cosas juntos. Estate atento porque esta es la puerta para que Latinoamérica conozca a Pedro, un profesional, el cual ya lo conocía hace más de un año. Y al margen de todo, algo a destacar es que, sin embargo, a pesar de todo el conocimiento que tenés, eh, y eso habla bien de vos, habla de que realmente tenés la mente abierta y que estás predispuesto a ser enseñable, ¿no? Y eso es lo importante de todo Siempre, esto. Así que siempre hay que aprender. Gracias a mil vosotros. gracias Pedro, y nos vemos pronto. Gracias por todo. Acordate que vos podés dar el finalizar, ya que sos el anfitrión de la Listo. sala. Así que buenas noches, Pedro. Buenas A tardes todos en y muchas Argentina, gracias por estar Latinoamérica. escuchando. Hasta luego.